Allí cuando estábamos en Francia, en la playa de Argelés, fíjate el desconcierto, se corrió la voz de que Antonio Machado, el poeta y escritor que había muerto, que era caballero de la Legión de Honor francesa, había muerto en un hospital de Francia. Antonio Machado murió en un hospitalillo de un pueblo a unos 5 kilómetros de la playa de Argelés, donde estábamos. Pero murió en ese hospitalillo porque le sacaron del campo, de la playa, cuando se estaba muriendo del valle, y se dieron cuenta quién era, lo llevaron allí. En la historia dice que murió en un hospitalillo en un pueblo no sé dónde, y si miras en el mapa, está a 4 o 5 kilómetros de la playa donde nos estuvieron encerrados a nosotros. Se corrió la voz enseguida que había muerto este Antonio Machado. Había muerto ahí, lo habían sacado del campo porque estaba muerto. Porque mucha gente murió, porque en la playa de Argelés-sur-Mer bebíamos el agua del mar. Nos pusieron unas bombas de agua de esas de achicar, de esas con la mano. Claro, se filtraba de la arena, sí, mucha profundidad, pero era agua salada. De colitis murió mucha gente. Todo el día estabas en la orilla de la playa, porque claro, estaban los espáis a caballo. Tenías que ir a hacer las necesidades a la orilla, más que te mojara el agua hasta los tobillos o más. Y si no, venían a caballo los tíos por toda la orilla y te pegaban con las cimitarras para que te metieran más dentro del agua, para que el mar se llevara las suciedades. Hay de colitis mucha gente. Muchas veces ibas, te sentabas tú a cagar, y al lado había una manta así. Si había una manta así, era una mujer. La mezcla que había de soldados, de población civil, donde vieras una manta así, era una mujer. Pero ayer podías, sí, ya podías nevar, tronar. Bueno, tuvimos suerte que así de lluvia por ahí, por esa zona de Cataluña arriba, por ahí, Francia, no recuerdo lluvias. Yo creo que tuvimos suerte en eso, porque no es de muchas lluvias. No igual era... No, si era en invierno. Si nosotros pasamos a últimos de enero o 1 de febrero, había mucho frío, el viento tramontana, pero llover no. Esa suerte tuvimos de llover no. Un viento que hace de los Pirineos, que los catalanes llaman la tramontana, que te hiela, eso sí, aquello te hiela.